Uno de los objetivos del nuevo sistema de justicia penal es evitar que gente inocente acabe en la cárcel. ¿Cómo? Pues a través de una investigación objetiva y minuciosa de los delitos que permita castigar a los responsables y, en su caso, reparar el daño. Agilizar los procesos, que sean más simples, sencillos y rápidos, y sobre todo garantizar el respeto a los derechos humanos de los involucrados. ¿Cuáles son las características de este nuevo sistema que permite llevar a cabo estos propósitos? Hoy hablaré con un defensor público federal sobre este tema. Mi nombre es Óscar Valleza y esto es Te Defendemos. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos iniciando ya con Te Defendemos. Hoy quiero dar la bienvenida al estudio a Francisco Juárez Pérez. Él es defensor público federal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar aquí. Muy bien, gracias. Le agradezco la atención y más que nada la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí y pues bueno, seguimos entendiendo el nuevo sistema de justicia penal. Nosotros también, lo tratamos de entender de una manera clara y precisa. Siguen habiendo muchas dudas, la gente se sigue preguntando algunos asuntos y pues bueno, el Poder Judicial empezó a implementar ya centros de justicia penal federal desde el año 2014. Se estableció como plazo el 2016, junio de 2016, para operar en todo el país. Así es. Y ustedes son operadores directos de este nuevo sistema. Estamos habilitados, capacitados y con la firme intención de llevar a cabo a buen término este nuevo sistema. Y es a lo que voy. ¿Cómo les ha ido? Si lo podemos precisar en una cuestión mínima, bien, bien. Pero bueno, antes que nada tendría que precisar ciertas circunstancias. Okay. A partir del 5 de marzo del 2014, pues tenemos este nuevo Código de Procedimientos Penales, Así ¿no? es. Y la Ciudad de México tiene escasos 5, 6, máximo 7 meses en la que entró, creo que fue en junio del 2016. Así es. Que junto con otros estados, pues ya se implementó este nuevo sistema, ¿no? Así es. Entonces, en realidad, lo que se ha visto, tanto en etapa de investigación, tanto en, bueno, hasta etapa de audiencia de control, pues son los operadores, los defensores públicos federales, quien tienen mayor auge y quien tiene el conocimiento pleno de este trámite correspondiente. Hemos oído al maestro Torres en diferentes mensajes que he dicho, donde hay una agencia del Ministerio Público, donde haya un tribunal, donde haya un juzgado, debe haber un defensor público federal. Así es, y es correcto. Más que nada, tanto en agencia de investigación correspondiente, en las diferentes áreas de la Procuraduría General de la República, se ha ido, por así decirlo, muy probablemente en la subdelegación zona centro, en la norte, en la oriente, en la metropolitana, hay defensores públicos y con una capacitación tremenda. Sabemos que siguen operando en el sistema tradicional, los asuntos que se originaron en el sistema tradicional los siguen operando, pero ahora con el nuevo sistema, ¿qué cambió para ustedes como defensores públicos? Mira, bueno, acerca del nuevo sistema no lo podemos satanizar, ¿no? O sea, no fue nada malo, ¿no? Pero también en cierto momento lo nuevo también tiene en ciertos aspectos ciertas características comunes. ¿Qué es lo que pasa? Con el anterior sistema continuamos realizando, orientando, representando y asistiendo más que nada a las personas que se encuentran sujetas a una investigación. En el nuevo sistema tiene sus bemoles, sus circunstancias y sus requisitos especiales que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos los indica claramente, ¿no? Se habla de que ahora se brinda una mayor protección en materia de derechos humanos para las personas involucradas en un proceso. Yo lo consideraría algo diferente, ¿no? La garantía, los derechos humanos están ahí presentes en la Constitución, en los tratados internacionales, en las cuales México pues son parte, ¿no? Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de José de Costa Rica. A lo mejor ahorita nos podemos establecer el interés superior del niño, del menor, pero las garantías siempre están ahí, que actualmente es parte importante del nuevo sistema y que es obligatorio tanto para el Ministerio Público como para el órgano jurisdiccional que se respeten esos derechos, es parte en ese sentido de este nuevo sistema. Y que además la reforma en materia de derechos humanos vino a complementar el ejercicio de la reforma penal, por así decirlo. Es correcto, es correcto. Ok. Hemos escuchado o se ha hablado tanto de que ahora los asuntos se están resolviendo por un método que se llama procedimiento abreviado. Bueno, el procedimiento abreviado para mi punto de vista es el corazón de la reforma constitucional y el motor principalmente de este nuevo sistema.
¿Por qué? Porque vamos a tratar de despresurizar, es como un embudo, ¿no? En un momento dado, tratar de que esos asuntos que realmente valgan la pena, bueno, pues vayan a juicio oral. Los que no, podrían ser a través de este procedimiento abreviado, que en su caso podría ser más sencillo, más ágil y el trámite es mucho más pronto. ¿En qué momento ocurre? ¿En qué momento se da el procedimiento abreviado? Bueno, el procedimiento abreviado lo establece muy claramente el Código Nacional de Procedimientos Penales y se puede establecer principalmente ya ante la audiencia de control y antes de llevar a cabo a juicio. Okay. ¿Sí? Entonces, el imputado, junto con el defensor, en un momento le pide al Ministerio Público que fuéramos un procedimiento abreviado. ¿Para qué? En su caso, tratar de evitar costos materiales, humanos, económicos, y por otro lado, pues ya no ir a juicio oral. Y que bueno, por lo que entiendo, el juicio oral es la última etapa del procedimiento, pero para entender quisiera que habláramos, regresando de esta primera pausa, sobre las etapas que conforman un proceso en el nuevo sistema de justicia oral y en qué momento se da el procedimiento abreviado. Pero esto regresando de la primera pausa, volvemos en un instante, no te vayas. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Seguimos conversando con Francisco Juárez Pérez, él es defensor público federal. ¿Cuáles son las partes que conforman un proceso en el nuevo sistema de justicia Bueno, penal? vamos a partir principalmente de un inicio, ¿no? A ver. Hay una investigación inicial, que en todo caso corresponde al Ministerio Público. Se detiene a esta persona, el imputado, se realizan varios datos de prueba, se va a una audiencia de control correspondiente, en el cual en ese sistema penal acusatorio le podríamos llamar pues, un combo de audiencias correspondientes, para efecto de ver si efectivamente la persona fue detenida en flagrancia o caso urgente. Entonces el órgano jurisdiccional va a determinar que existe esa flagrancia. Si existe esa flagrancia o caso urgente, va a continuar en todo caso con esta paradigma, por así decirlo, y va a señalar pues en su caso a alguna otra audiencia que se correspondería en esa misma audiencia de control. ¿Sí? Entonces estaríamos hablando también, en su caso, de una medida cautelar. Primero que nada, de una acusación. Después, una medida cautelar y por otro, una vinculación a proceso. Una vez realizada esta vinculación a proceso, también se inicia una investigación complementaria. Se le dice al Ministerio Público, tienes tanto tiempo para recabar tus datos de prueba y presentar tu acusación correspondiente. Ahí estamos hablando de una audiencia de control correspondiente y posteriormente una etapa intermedia en el cual se van a ofrecer, se van a descubrir, dice el descubrimiento probatorio correspondiente, en su caso, por parte del Ministerio Público, tanto de la defensa, y en su caso, aquí es conveniente aclararlo, también la víctima o ofendido a través de su asesor jurídico va a realizar actos de investigación y en su caso también va a poder ofrecer sus pruebas o hacer correcciones formales en esa etapa intermedia. Después de esa etapa intermedia, pues viene ya la vinculación al proceso, el juicio, que en su momento sería el juicio oral correspondiente, y posteriormente, en su caso, la última, que serían las de los recursos. Y en todos esos procesos, en cada una de esas etapas, ¿están todas las partes involucradas presenciando las audiencias? Así es. Está el imputado, junto con su defensor, víctima y ofendido, asesor jurídico, Ministerio Público. Que es parte de los principios, ¿no?, del nuevo sistema. Debe ser, en su caso, el debido proceso, la procuración de justicia pronta y expedita, presunción de inocencia. Que son varias como bondades que ofrece este nuevo sistema. Esa es una nueva bondad. Ya hablamos del procedimiento abreviado. ¿Cuáles otras podrían ser como características o beneficios que otorga este nuevo sistema? Mira, para mí, yo creo que los principios en cierto momento son muy, muy importantes, ¿no? Uno de los cuales, para mi punto de vista, es la presunción de inocencia. Nadie en cierto momento podrá ser
nadie tendrá que demostrar su inocencia en su caso, ¿no? Todo persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que no existe una sentencia por parte del órgano jurisdiccional, en todo caso por el juez. Hace unos días platicábamos también con una defensora pública federal sobre la prisión preventiva, de que ya no es como una obligación que la persona esté en prisión mientras se investiga su responsabilidad, ¿no? Y estas partes en las que la persona está fuera de prisión, pues mucha gente lo dice, bueno, se les va a ir, esto va a favorecer a los delincuentes. ¿Qué decirle o sea, a ellos? definitivamente yo creo que como habías mencionado anteriormente, esas bondades que en un momento se tienen y esas características de este nuevo sistema es el hecho, primero nada, que proteger al inocente en su aspecto, de que el imputado pues no se sustraiga a la acción de la justicia y que tampoco entorpezca la investigación correspondiente o no esté molestando a la víctima, al ofendido, lo vaya a amenazar, lo vaya a adrementar, lo vaya a decir, sabes que si dices estas circunstancias te va a ir peor. Yo creo que esas son las restricciones que en un momento dado se tienen y que el Código Nacional de Procedimientos Penales lo mismo lo establece. O sea, no es que se vaya a su casa y esté como si nada, ¿no? No, Hay no, algunas medidas. Hay medidas en cierto momento que se le establece. Esa restricción en su momento de no acudir cerca del domicilio de la víctima, el no entorpecer la investigación correspondiente, ocultando quizás por algunos datos o bien indicándole a testigos de que no acudan ante el órgano jurisdiccional para poder rendir su testimonio, ¿no? Bien, pues también hemos visto en televisión que algunas personas se inconforman cuando dicen, no, es que le violaron el debido proceso, no lo detuvieron conforme tendría que haber sido detenido, no reunieron las pruebas de manera lícita. ¿Qué es esto del debido proceso y cuál es la diferencia con la presunción de inocencia? Bueno, más que nada el debido proceso es la correspondiente tramitación adecuada en cuanto a los procesos correspondientes ante tribunales previamente establecidos y cumpliendo con leyes expedidas con anterioridad. Ese es el debido proceso en su momento, ¿sí? Se deben de cumplir con todos estos objetivos correspondientes. La presunción de inocencia, vuelvo a reiterar, es el hecho de que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, anteriormente, pues a lo mejor el Ministerio Público, ¿qué es lo que realizaba? Detenía e investigaba. Ahora no, el nuevo sistema le da otro parámetro, le da otro matiz, le da otra perspectiva y otra vista. Ahora hay que investigar para poder detener. Bien, y si alguna de las pruebas presentadas no se reunieron de manera ilícita o la detención. En todo caso, bueno, pues podríamos establecer, ahora sí como lo dice la doctrina anglosajona, ¿no? El fruto de los el fruto de del árbol. Del árbol. El árbol del fruto prohibido, podrido, ¿no? Algo así. Algo por el estilo, ¿no? No, déjame ver. Es el árbol del fruto prohibido, ¿no? En todo caso. Okay. Si son obtenidas de manera ilícita, pues estos deben de ser restringidas y nosotros tenemos que argumentar cómo fue que se obtuvo esta prueba y si es en realidad ilícita, ¿no? Correspondiente, para efecto de que esa no sea valorada. Hemos escuchado un concepto que se llama equilibrio procesal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Bueno, más que nada el equilibrio procesal podríamos corresponder principalmente a que ya no hay una desigualdad ante el Ministerio Público, no estamos ante una igualdad de armas correspondiente. Tenemos también efectos de poder recabar datos, de poder realizar investigaciones, de aportarlas y demostrar que, por un lado, que a lo mejor no se cometió el delito, o por otro, en su caso, de que no exista esa participación o esa comisión por parte de la mejor de nuestro representado, ¿no? Pero sí tenemos esa obligación de poder presentar esos datos, esos indicios de prueba correspondiente ante el Ministerio Público. Y que ahora los defensores públicos pueden hacerlo, ¿no? Así es, y deben de hacerlo, y debemos de hacerlo en todo caso. Es decir, están como en igualdad de condiciones. Exactamente, vuelvo a repetir, esa es igualdad de armas, ¿no? Además, principios de objetividad, principios de buena fe. Muy bien. Tenemos que hacer una segunda pausa, pero quisiera que regresamos platicando sobre qué tiene que hacer una persona para contar con los servicios de un defensor público federal al momento de una detención. Pero esto, regresando de la segunda pausa, volvemos en un instante. No te vayas.
Gracias por seguir con nosotros. Seguimos aquí en Te Defendemos y antes de continuar con la entrevista vamos a ver un resumen de lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en torno a los derechos que otorga el nuevo sistema de justicia penal. Vamos a verlos muy rápido. En todo procedimiento penal se debe respetar el derecho a la intimidad de cualquier persona. Se debe proteger la información sobre la vida privada y los datos personales. Toda persona tiene derecho a ser juzgada dentro de los plazos legalmente establecidos. Los operadores del sistema jurídico deben atender las solicitudes de las partes con prontitud y sin demoras injustificadas. La defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado. El defensor debe ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. La víctima u ofendido tendrá derecho a contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento. Las autoridades están obligadas a informar a las personas involucradas sobre sus derechos. Nadie podrá ser privado de su libertad, sino en virtud de una resolución judicial. Ahí está lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en torno a los derechos del nuevo sistema de justicia penal. También se habla de principios en el nuevo sistema, ¿no? Así es. ¿Cuáles son? Uno de los más importantes, aunque yo creo que no lo considera como un principio, sino como una característica, es la oralidad. Ok. Sí, ya no se vale en cierto momento llegar ante el juez y exponer nuestro asunto leyendo. Bien. Tenemos que tener nuestra teoría del caso, tenemos que tener bien estructuradas nuestras argumentaciones. Quizás a lo mejor podamos tomar o leer a lo mejor algún dato, alguna fecha, algún nombre, pero yo creo y considero que este es una de las características principales, la oralidad, no verbalidad. No es ir a verbalizar ante el juez, ¿no? En cierto momento, es darle nuestra teoría de lo santo, es decirle cuál es nuestro punto de vista sobre esa circunstancia, sobre hecho que en su momento se está investigando o que se está ventilando en ese instante. Todo un reto. Así es. Por otro lado, pues tendríamos en todo caso lo que es concentración, contradicción, continuidad y publicidad. Vamos a referirnos muy poco respecto a estos, tratando de minimizarlos un poco, porque si no nos llevaríamos aquí, yo creo que nada más con un solo principio nos llevaríamos precisamente varios minutos, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué es lo que es? Que estas consideraciones, el de continuidad, pues tienen que ser las audiencias en forma secuencial, ¿no? Se tienen que determinar en un solo día, o bien, si es posible, a lo mejor al día siguiente, pero ya no podemos tener en cuenta como el anterior sistema de que puede ser que la audiencia se suspendió y que vamos a tener que hasta el otro mes, el otro correspondiente, y muy probablemente son años, años y años en el cual todavía no se decide un asunto. Y esto podría ser los procesos más cortos. Así es, más sencillos, ¿no? Más claros. Bien. Ahí nos estaría llevando también a el principio de publicidad. Toda persona en cierto momento ya puede acudir ante la sala para efecto de escuchar y ver cómo se está llevando a cabo este nuevo sistema. O sea, ahora la gente puede presenciar de qué manera el juez o cuáles son los aspectos que el juez va a tomar en cuenta para tomar una determinación. Así es, entonces es parte de este nuevo sistema. La gente puede acudir, claro que también con sus restricciones correspondientes, ¿no? En cuanto a lo mejor secretos profesionales, en cuanto se tenga muy probablemente la peculiaridad de que haya problemas de seguridad pública, seguridad nacional, en delitos a lo mejor probablemente de secuestro o de violación, del interés superior del niño. Esas son las restricciones. También pueden acudir los medios de comunicación. Claro, siempre también dándole aviso al órgano jurisdiccional para poderlo establecer. Pero tienen restricciones, ¿no? Claro, es definitivo, ¿no? Esas restricciones también tendrían que versar principalmente, vuelvo a repetir, en las cuestiones de seguridad y personalidad que en un momento dado está llevando. No es lo mismo a lo mejor llevar una audiencia, digo, vamos a suponerlo, del caso de Joaquín el Chapo Guzmán, que en cierto momento, digamos, tener esta restricción y a lo mejor hasta una seguridad por parte también hasta de los medios de comunicación, ¿no? ¿El imputado en algún momento podría decidir que no quiere que intervenga público o no quiere que haya medios de comunicación? Se podría señalar, en todo caso.
ya no se revelan más que nada sus datos personales, y si él lo solicita, pues yo creo que el juez en su caso pues ya lo podrá determinar eso. O sea, podría hacerlo. Podría hacerlo. Bien, ¿en qué momento puede una persona solicitar los servicios de un defensor público federal? ¿Cómo hacerlo? Bueno, en este caso, en el mismo momento en que es detenido, el primer respondiente en su momento podrá indicarle que tiene derecho a guardar silencio y a nombrar a un defensor. De ahí nos vamos con el Ministerio Público correspondiente tendrá que preguntarle si cuenta con defensor particular o bien en su caso se va a designar al defensor público federal. Y en caso de no contarlo es donde entran ustedes. Así es. Ya hablamos de los procesos que conforman el nuevo sistema de justicia. ¿En qué momento, bueno, ya vimos en qué momento inician los servicios de un defensor y en qué momento termina? Termina en el momento, sería una de las pautas de que a lo mejor nos puedan revocar por un defensor particular. Nosotros continuamos, el asunto termine, en su caso, por una solución alterna, muy probablemente, o bien se llegue a lo mejor al juicio oral, haya una sentencia, bueno, ahí todavía a lo mejor continuamos todavía hasta ese momento, a lo mejor un recurso, un amparo, pues hay un momento en que a lo mejor ya no cuenten con nuestros servicios, ¿no? En su momento, porque todas las etapas están cubiertas, de etapa de investigación, etapa de audiencia de control, etapa intermedia, juicio oral, recursos, hasta el amparo en un momento dado. Bien, ¿está operando usted ahora en el nuevo sistema de justicia penal? ¿Nos puede compartir algún caso o algún ejemplo de, por ejemplo, entramos en el programa hablando del procedimiento abreviado, ¿no? Que es como una de las bondades que otorga el nuevo sistema. Pero algún ejemplo para entenderlo. Bueno, más que nada, muy probablemente en delitos contra la salud, que es lo más probable, ¿no? Gente que viene del extranjero, no sé, Argentina, Colombia, bueno, los colombianos son más estigmatizados en su caso, ¿no? Viene la revisión al aeropuerto internacional, viene la llegada, la sala, pasa por rayos X y se percatan que en una maleta hay ciertas irregularidades, la revisan y resulta ser cocaína. Bien. ¿Sí? En su caso, el Ministerio Público inicia todos sus datos, se va a audiencia de control, se realiza la imputación, se realizan medidas cautelares, se hace vinculación al proceso y viendo más que nada toda esa objetividad correspondiente, pues consideramos que puede haber un procedimiento abreviado. Ahí en ese sentido podría darse, y creo que se han dado en muchas ocasiones, varios compañeros de los centros penales federales han realizado procedimientos abreviados en ese sentido. Es decir, ¿cómo se resuelve ese asunto entonces? Entonces, se pide ante el órgano jurisdiccional que va a haber un procedimiento abreviado, se le hace saber al imputado todas estas características. En su caso, se le pregunta si no fue coaccionado, si no fue intimidado, si sabe más que nada los alcances de la misma y, por su parte, que existe el Ministerio Público esos datos de inicio correspondiente, datos de pruebas, en los cuales se va a realizar y que se le va a dar una sentencia conforme a esos datos y que él acepte en todo caso esa responsabilidad. Muy bien, pues sin duda es interesante conocer todos estos derechos que otorga el nuevo sistema y si no, pues el llamado a contar con los servicios de un defensor público federal, ¿no? Y que además es gratuito. Absolutamente, no hay ninguna dávida, ningún premio, regalo, absolutamente. Muy bien. Francisco Juárez Pérez, defensor público federal, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias por invitarme. Ayudarnos a entender cada vez más esto del nuevo sistema de justicia penal. Gracias, le agradezco la atención. Al contrario, gracias por estar aquí y a ustedes también les agradezco el favor de su atención. Los espero la próxima semana con más temas jurídicos con lenguaje coloquial aquí en Te Defendemos. Mi nombre es Óscar Valleza y te invito a permanecer en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.